Toda la tierra está llena del amor del Señor, y su palabra hizo el cielo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos de Jesús, que el gozo y la paz del buen de Jesús, que es el buen pastor resucitado, esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Bueno, hoy es el cuarto domingo del tiempo de Pascua. También celebramos la misa en un contexto de cuarentena y celebramos la misa en honor a Jesús, buen pastor. Es una ocasión especial para orar por los sacerdotes, diáconos, presbíteros, obispos y pastores de todas las iglesias, especialmente de la tradición católica, tomando siempre como modelo al supremo pastor, que es Jesús de Nazaret. Y también en este día especial vamos a orar por el Padre Omar Álvarez y la Iglesia Cristiana del Buen Pastor, iglesia que le tenemos mucho afecto, porque muchos de nosotros en un momento pertenecimos a esa iglesia. Así que bueno, dedicamos la misa a la Iglesia Cristiana del Buen Pastor y al Padre Omar de manera especial. Y bueno, seguimos en el tiempo de Pascua y comencemos esta celebración de la Eucaristía pidiendo humildemente perdón a Jesús por todos nuestros pecados. Vamos a cerrar los ojos y vamos a confesar en secreto, en el silencio de nuestro corazón, le vamos a confesar a Jesús nuestros pecados. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, nos conceda por el ministerio de la Santa Iglesia el perdón y la paz. Y yo los absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, y ahora vamos a hacer la oración colecta. La oración colecta. ¿Y qué significa la oración colecta? Significa la oración de la misa que hace todo el pueblo de Dios, y se llama oración colecta porque lo que se recoge es la colecta que se hace es la de las intenciones de la misa. Es en este momento donde en nuestras misas aprovechamos para decir las intenciones que tenemos para celebrar la Eucaristía, las intenciones particulares. Y vamos a celebrar esta Eucaristía particular por el eterno descanso de Nilber Novelo, por la salud de Fabricio,
que está afectado por el dengue, y por el eterno descanso de Nelly López, una tía mía, tía Mimi, que en estos días falleció y partió a la casa del Padre. Bueno, esta misa, más allá de su transmisión, está especialmente enfocada a la comunidad Amigos de Jesús, que es la comunidad a donde yo suelo servir como obispo y como presidente de la misa. Y bueno, yo en nuestras reuniones de comunidad o de sobremesa o de compartir fraternalmente, he hablado de mi familia y de esta tía Mimi, que bueno, yo les he hablado, no la conocen, pero les he hablado, bueno, acaba de partir a la casa del Padre en estos tiempos. Y bueno, y cada uno de ustedes tendrá su intención particular para esta misa. Vamos a hacer un momentito de silencio, y en este momentito de silencio vamos a pedir las intenciones que cada uno tenga para esta misa. Pedimos por las intenciones que tengamos. Pidan todas las intenciones que tengan para pedirle a Jesús, todas sus súplicas, todas las acciones de gracias que tengan, todo lo que quieran agradecer, todo lo que quieran pedir. Y además de esas intenciones, pedimos en este momento de silencio todo lo que queremos obtener de esta misa. Y le sumamos a las intenciones que en este día ha sido el Día del Trabajador. Vamos a pedir que por las personas que en este momento están trabajando, que no han podido hacer bien la cuarentena, para que el Señor las proteja, y por las personas que no han tenido un ingreso económico, que no están pudiendo tener un buen ingreso económico en esta cuarentena, para que Dios las provea. Y también pedimos por Ruth, la mamá de Ezequiel, que en estos días, precisamente el 1 de mayo, ha cumplido los años, también ha venido a nuestra comunidad, también pedimos por ella. Y por cualquier intención que tengan, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, vamos a leer la lectura de la palabra de Dios. Busco algo para sentarme.
porque yo también me canso. Vamos a leer la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que muertos al pecado vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Respondemos: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Respondemos: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Los que puedan nos ponemos de pie. Vamos a proclamar el Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Primero lo vamos a aclamar. Aleluya. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no lo han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará,
podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Jesús le dice a los fariseos eran los maestros de la ley, que el que no entra por la puerta al corral de las ovejas es un ladrón y un asaltante. Cuando Jesús hace esta comparación, de estas comparaciones así de la vida pastoril, de la vida rural, se refería a corrales de oveja de la época donde varios pastores llevaban a sus rebaños a pasar la noche y había un guardián. Cuando llegaba de nuevo el día, cada pastor volvía, entraba por la puerta en la luz y se llevaba las ovejas que le correspondían a él. Y hay una diferencia fácil de entender acá. El que entra por el dueño de algo siempre entra por la puerta y de día. El ladrón entra de noche y entra por la ventana, entra saltando el tapial. Esa es la diferencia entre el dueño y el ladrón. Es como, la comparación es como sencilla de entender. Hay que ver también quién es el dueño de las ovejas. El legítimo dueño, el verdadero dueño de las ovejas entra por la puerta. ¿Tá? El ladrón entra por la puerta y de día. El ladrón entra de noche y por otro lado. Y dice, él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. El guardián le abre al dueño de las ovejas y las ovejas escuchan su voz. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirá un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Se ve que estas ovejas tenían la capacidad de reconocer la voz de su pastor. ¿Qué quiere decir esto, no? Solamente los que entran por la puerta en el corral de las ovejas, es el dueño legítimo. Y estos maestros de la ley, estos fariseos con los que Jesús siempre se enfrentaba, eran gente que conocía la Biblia judía, la conocía de principio a fin, de pe a pa. Pero también estaban los que querían alimentar sus propios intereses personales. También estaban los que decían que una sola parte del pueblo eran los elegidos de Dios.
otros que destacaban el orgullo nacional. O sea, si bien se suponía que seguían, si bien se suponía que seguían la ley de Dios, la seguían de una manera parcializada, separaban a los rebaños, mientras que Jesús decía que todos estábamos llamados a ser un único rebaño, con el único pastor que es Él. Pero aún así, para guiar a su pueblo, Él, que es el único pastor, puso pastores, pero no cualquiera puede ser pastor del pueblo de Dios. Y no me refiero con esto solamente a que Jesús, no me refiero solamente con esto al hecho de que para ejercer un ministerio dentro de la iglesia hay que tener un llamado de Dios, sino que con esto me refiero al hecho de que el pastor que guíe a la iglesia de Jesús tiene que ser el tipo de pastores que entre por la puerta y de luz. ¿Y quién es la puerta? Jesucristo dice: yo soy la puerta. Antes de decirnos que es el buen pastor, Él nos dice que Él es la puerta por la que se entra al rebaño. ¿Sí? Que es lo mismo que decir que Él es el camino, la verdad y la vida. Muchos, cuando Jesús llama a alguien para ser ministro, sacerdote, diácono, obispo, o incluso también hay ministerios laicos, ¿ah? O sea, catequistas, músicos. Cuando Jesús llama a alguien para una misión pastoral específica, es verdad que no se fija en si es una persona perfecta, pero sí aclara una cosa, sí le pide una cosa, y es que sea de ese tipo de pastores que entran por la puerta y con la luz. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Muy simple. Para ser un buen apóstol, para ser un buen sacerdote, para ser un buen diácono, para ser un buen obispo, para ser un buen, para llevar bien un ministerio, un servicio dentro de la iglesia, antes de ser apóstol hay que ser un buen discípulo de Jesús. Hay que ser una persona de oración, hay que ser una persona de fe, hay que ser una persona de vida sacramental, hay que ser una persona de esperanza, hay que ser una persona de caridad. Obviamente, o sea, hay que ser un buen cristiano. Y además hay que ser una buena persona. Bueno, cuando yo era adolescente, yo aspiraba a ser sacerdote en la Iglesia Católica Romana. Y si bien no entré al seminario de la Iglesia Romana, el sacerdote que me hablaba de
que me hacía la guía espiritual me decía, primero buena persona, después buen cristiano, después buen sacerdote. O sea, para ser, miren todo lo que había que llevar. Entrar por la puerta y seguir a Jesús, ser buen cristiano y buena persona. A mí muchas veces, y me incluyo, muchos ministros ordenados, muchos sacerdotes, en la vorágine, en el día a día cotidiano, en este caso, en estas iglesias los curas trabajamos, algunos tienen familia, el mismo trabajo pastoral nos quita tiempo para relacionarnos nosotros con Jesús. Pero bueno, el buen pastor entra por la puerta. Para ser un buen apóstol, primero ser un buen discípulo. Pero aún así, dice, las ovejas reconocen la voz del pastor. Las ovejas reconocen la voz del pastor. Y como veníamos diciendo, ¿no? Un pastor no es una persona perfecta. Puede tener errores, puede tener defectos, puede ser que el cura no me caiga bien. No es una mala persona, pero no me cae bien. Me pasó a mí mismo. O sea, puede ser, pero yo necesito escuchar la voz del pastor. Y la voz del pastor no es que el cura, que el pastor, que el que me está predicando o guiando pastoralmente sea simpático, carismático, divertido. No pasa por ahí. Escuchar la voz del pastor es escuchar la voz de Cristo a través del pastor. Es sentir que la persona que me predica el Evangelio, si es que lo recibo, o yo si predico el Evangelio, lo que transmite a través de su prédica, de su ejemplo de vida, y de su testimonio, es la luz y el amor de Jesús. La luz y el amor de Jesús. Cuando dice, las ovejas reconocen mi voz, no es que le agarro el tonito carismático, no, carismático en el sentido, no es que le agarro la mano, el tonito simpático, el tonito atractivo, el tonito cautivante. Hay que tener cuidado con esos que te envuelven tan fácilmente, porque cuando hay un estafador en esto, el carisma y la capacidad de seducir a la gente es la principal virtud. Hay que tener cuidado con eso. Escuchar la voz del pastor no significa escuchar un discurso bonito. Significa significa que a través del que predique el Evangelio yo escucho a Jesús. Eso significa para mí como fiel. Y significa que para mí como sacerdote, como obispo, como ministro, significa que yo transmito a Jesús con mis palabras, pero también con mis ejemplos y con mis acciones. Eso es entrar por la puerta. Y Jesús es la puerta. El Señor es mi pastor, nada me falta, nada le falta al que tiene a Jesús como pastor. Pero para que Jesús sea mi pastor y para que nada me falte en ningún aspecto,
yo tengo que elegir a Jesús como mi puerta. ¿Por qué? Porque no hay otra puerta. Jesús es la puerta, o sea, no hay otra puerta para entrar al cielo, para entrar a la salvación. Y las puertas de Jesús son la Eucaristía. La puerta a Jesús es la palabra de Dios contenida en el Evangelio. La puerta a Jesús son las obras de caridad hechas de corazón hacia los que más necesitan. Esas son las puertas que me abren a Jesús. La puerta a Jesús es la oración. Yo también como oveja tengo que abrir las puertas que me llevan al pastor. Escuchar su voz. Porque de esa manera también voy a escuchar la voz de Jesús cuando me hable a través del que me guía. Entonces, Jesús es la puerta y nos invita a entrar. Nos invita a entrar a los ministros porque es una gran responsabilidad. No es un privilegio ser ministro, Hay ministros, algunos ministros somos ordenados, otros ministros no son ordenados, pero viven el Evangelio y testimonian en otros aspectos de la vida, sirven en la iglesia incluso, pero para eso tenemos que abrir la puerta de Jesús y comunicarnos con Él. Escuchemos la voz del pastor. Entremos por la puerta de Él, pidámosle a Jesús que Él sea la única puerta por la que queramos entrar. Que Él sea el único pastor del que escuchemos la voz. Y valga esto tanto para los fieles como para nosotros los ministros, que por ahí nos olvidamos de que también somos discípulos y fieles. Los que tenemos un ministerio para que podamos servir al pueblo de Dios, guiándolo hacia la verdad y el amor de Jesús. Y las ovejas para que sepan también entrar por la puerta de Jesús. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos las ofrendas del pan y del vino. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida eterna y bebida de perpetua salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cualquier intención de sanación que tengamos, la pedimos por la sangre preciosa de Jesús. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con mis hermanos obispos y obispas, conmigo indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tu hija, de tus hijos, Nilber, Nelly, Francisco Escolástico, Severa, Pastora, Abel, Paulino, Alberto, Félix, Judith, Raquel, Charo, Jacinto, Marcos.
Marquesa, Alberto, Rosana, Vicente, Esther, Josefa, Santiago, tíos, primos y amigos, Enerio, Nélida, Aracelis, José, Carlos, Josefa, Alberto Sánchez, Dora Ferri, Jorge, Nancy, Ricardo, todos los difuntos de las familias López, Maratín, Radosta y Giana, Laura, Alfredo, Adrián, Daniel, Hermelinda, Antonio, Elías, Ramona, Hugo, Alberto, Raimundo, Ramón, Lucas, Mafalda, René, Domingo, Carlos, Ramón, David, Sofía, Santiago, Nicolás, Benjamín, Horacio, Nilber y Nelly, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José Obrero, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Él, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, especialmente del coronavirus, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Bueno, vamos a comulgar. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a comulgar, ya que ustedes no van a poder comulgar sacramentalmente, lo van a hacer espiritualmente. Digamos juntos, mirando la hostia consagrada: Señor Jesús, yo creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y aunque sé que no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón.
Y en este momento de silencio le pedimos a Jesús que venga a nuestro corazón espiritualmente de la misma manera que si lo recibiéramos en la hostia. Y de todo corazón vamos a creer que realmente es así. Y para completar la comunión espiritual vamos a decir: concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Te pedimos, oremos. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, gente, una misa más. Mientras continúe la cuarentena, las misas van a seguir así, vía online, los domingos a las 18 y a las 22:30, retransmitidas, para que sigamos teniendo Eucaristía a pesar de la pandemia. Esperemos que muy pronto Dios nos conceda que muy pronto tengamos de nuevo nuestras misas presenciales y nos podamos volver a abrazar. Sigamos orando, sigamos juntos. Jesús el buen pastor está con nosotros y bueno, más unidos que nunca.
le rezamos a nuestra Madre la Virgen, le vamos a pedir de manera especial por, bueno, en estos días fue el Día del Trabajador, la fiesta de San José Obrero. Le vamos a pedir a la Virgen y a San José que los que estén pasando en este momento especial de pandemia, los que estén pasando alguna situación económica complicada, puedan tener pan en su mesa y todo lo que necesitan para vivir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que por la intercesión de la Virgen María y de San José Obrero, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.